leyendo Cartas pastorales, carta a Timoteo. Se llaman pastorales porque están dirigidas a dos grandes pastores, colaboradores de Pablo, y porque se ocupan de la función y normas de los pastores, es decir, de aquellos que mantienen la unidad y la fe dentro de una iglesia particular que entiende estructurarse. ¿En qué año fueron escritas? Las cartas pertenecen a la época final del siglo I, posiblemente son de un discípulo que, después de la muerte de Pablo, le hace hablar en las nuevas situaciones que se habían creado en las comunidades. ¿Qué problemas surgieron en las iglesias a las que se dirigen las cartas pastorales? Falsos doctores practicaban y enseñaban doctrinas de carácter judaizante gnóstico que debían suponer un grave peligro, toda la insistencia con las que las cartas las mencionan. No aparece el fervor y el entusiasmo de los creyentes del tiempo de Pablo, sino que los cristianos se han vuelto mediocres y conformistas. Se sentían también la necesidad de unos dirigentes de iglesias locales que asegurasen el depósito de la fe que Timoteo y Tito habían recibido de Pablo. ¿Por qué son tan importantes las cartas pastorales? Ellas mantienen viva la herencia de Pablo, dado que habían corrientes que querían una especie de vuelta al judaísmo. Defienden el carácter genuino del Evangelio para que no se diluyese en una especie de intimismo esotérico y sectario que evadía los problemas del mundo en busca de pura interioridad espiritual y con una visión dualista del mundo, maniqueísmo. Nos dan las pautas sobre la organización de la Iglesia con las funciones de los varios ministerios. Dan unas reglas de vida para la fe de la comunidad. La fe verdadera es la que enseñaron los apóstoles y fue transmitida en los inicios. Los ministros deben mantener intacto el depósito de la fe recibido por los apóstoles. Los creyentes crecerán en la fe, no pronunciando discursos inútiles, sino guardando la unidad con los apóstoles y poniendo en práctica la bondad que Cristo enseñó. ¿Qué principios doctrinales tienen estas cartas pastorales? Cristo, en quien se hace visible el plan salvífico de Dios. Es el único mediador universal. El nuevo nacimiento que comporta el bautismo no es debido a nuestras obras, sino a la bondad de Dios. La Iglesia aparece como el nuevo pueblo de Dios, purificado por el sacrificio de Cristo, como la casa del Dios vivo, como la gran familia de Dios, como el fundamento y la columna de la verdad. Tiene la misión de enseñar y conservar el depósito recibido. Los ministros que reciben el ministerio por la imposición de las manos tienen la misión de enseñar y el poder de jurisdicción. La salvación por Cristo lleva consigo unas exigencias, ante todo la fe, esperanza y la caridad, fundamento de toda la vida cristiana. Además, oración y espíritu de lucha. Obediencia, paciencia, mansedumbre, pureza, fidelidad a la sana doctrina y prácticas de buenas obras. Virtudes humanas, sobriedad, laboriosidad, amabilidad, hospitalidad, honradez. Veamos las cartas pastorales. Carta a Timoteo. Situación de Timoteo. Timoteo era hijo de una judía y de un griego. Fue el discípulo predilecto de Pablo. Pablo en esta carta aparece como el pastor que transmite normas que asegurasen la continuidad de las iglesias fundadas por él. Esquema y división. No hay un esquema fijo, se trata de una serie de consejos y recomendaciones para que sea fiel a su misión de pastor. Contenido teológico espiritual. La primera carta, organización de la comunidad, forma de combatir los errores y la vida cristiana de los fieles. La segunda carta, Pablo, desde la cárcel le da consejos pastorales a Timoteo
mantenerse fiel al ministerio y conservar la sana doctrina son como un testamento de Pablo antes de morir. Estilo es muy jovial, sencillo, ardiente y por momentos apasionado. Muy bien, entonces empecemos la lectura de esta carta a Timoteo, que fue escrita más o menos hacia el año 65 después de Cristo. Año 65. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe, que Dios nuestro Padre, Cristo Jesús nuestro Señor, derrame su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso, para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros en el amor que Dios, en el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley se da para castigar a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza, y esta sana enseñanza es la que se encuentra en el glorioso mensaje de salvación que el Dios bendito me ha encargado. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha dado fuerzas porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y así nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que tenemos por nuestra unión con Cristo Jesús. Estoy muy bien, esto es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Demos honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios, así sea. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a lo que antes dijeron los hermanos que hablaron de ti en nombre de Dios. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra él. Bueno, la primera carta a Timoteo, esta es la primera carta porque son dos cartas. Nos encontramos que Timoteo es el hijo de una judía, su papá es griego. Y comienza el texto con el saludo, saludando directamente a Timoteo, que está trabajando en ese momento en la comunidad de Éfeso y la misión de él es mantener la doctrina cristiana nueva que está empezando y cuidarla de lo que está apareciendo en este momento, que son otras filosofías, en este caso es la gnóstica, que está trayendo
unas enseñanzas equivocadas y que nos quiere sacar de la nueva experiencia que están viviendo, que es la experiencia de Jesucristo. Y hace una mención en el versículo 8, el capítulo 1, versículo 8, de la misión de la ley, los mandamientos. Hay una nueva ley y la misión de esa ley es cuidar a todos los santos de que se mantengan en el orden, que no se vayan a salir del orden. Para eso existe la ley, para eso se ha creado la ley, para que se mantenga la fidelidad, para que se mantenga el orden, para que se mantenga la armonía que desde el comienzo Dios quiso crear. Para mantenerse entonces en esa ley nueva, deben la comunidad mantenerse en la sana enseñanza del Evangelio, estar atentos a lo que se enseña y ser fieles a esa enseñanza. Ya en el versículo 12, entonces, Pablo está exponiendo su vocación, le está dando gracias a Dios porque el mismo Dios lo revistió de la fuerza de Jesucristo y él da testimonio de que Jesús ha venido para salvar a todos por igual. Él, Pablo, se siente incluido en esta salvación. Ese es el testimonio que da Pablo. Y en el versículo 18, pues está recomendando a Timoteo esa gran responsabilidad, lo que acabamos de exponer en los versículos anteriores. Esta carta no se le atribuye directamente a Pablo, lo mismo que Efesios, ¿no? La misma, que tanto estas cartas como incluso Efesios, se dice que no fueron escritas por Pablo, sino por los discípulos de Pablo. ¿Qué hay de No, esta sí. cierto? Esta sí. El Timoteo. Son cartas de la cautividad y se fue escrita por él. Hebreos es la que no es de Pablo. Porque Hebreos, Efesios sí. también se decía que no, Efesios también se dice que posiblemente, que a pesar de que tenía el estilo y todo, no era de Pablo. Pero esta sí. Vamos entonces al capítulo 2 de la carta a Timoteo. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Porque Jesucristo se entregó a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Por esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos, y lo que digo es cierto, no miento. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojo ni discusión. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente, con modestia y sencillez, que se adornen, pero no con peinados exagerados ni con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como deben hacerlo las mujeres que se han consagrado a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Sin palabras, ¿sí? ¿Qué podemos decir antes? Bueno, capítulo 2. Recomiendo en todo momento Pablo a la comunidad, a Timoteo, al jefe. Le recomienda que no se les olvide
mantenerse en la oración, deben orar. ¿Qué se debe hacer en la oración? Dar gracias a Dios por todo y por todos. Y les encomienda, no se les olvide orar por las autoridades, por los reyes, oren por esas autoridades civiles. Y también hace la mención aquí posiblemente de orar por los religiosos, porque habla de toda autoridad, todo lo que se constituye autoridad. Y en eso consiste también las autoridades religiosas, para que todos se mantengan entonces en esa, dando testimonio, siendo de Cristo y para Cristo. Ya en el versículo 8, entonces hace una mención de cómo se debe orar. Nosotros hemos visto en la liturgia eucarística nuestra, el sacerdote en determinados momentos, cuando hace su oración colecta, cuando hace la oración sobre las ofrendas y cuando hace la oración después de la comunión, él dice, oremos. Y para empezar a orar, levanta las manos. Es sacada de este texto bíblico que dice, cuando oren, eleven ustedes las manos hacia el cielo, unas manos limpias de pureza, de iniquidad, unas manos limpias de... Y luego ya a partir del versículo 9 nos encontramos cómo debe comportarse la mujer, la compostura de la mujer. Entonces aquí nos van a mostrar, hay una muestra de machismo que es propio de la tradición judía y cómo la mujer debe, o cómo debe ser modesta la forma de vestir de los que participan del culto. Porque estamos en una zona griega, Éfeso, estamos en una zona griega donde por aquello del templo que está allí de Artemisa y de la riqueza que hay, entonces se visten de una forma, se visten de manera exagerada. Y entonces aquí se pide una forma modesta de vivir. De decir, ¿qué horas tienen, señorita? Bueno, vamos a parar ahí, vamos a ir al descanso, a comer empanada con café y luego vamos a ir al versículo, al capítulo 3, sobre los episcopos. Y estoy